En Zaragoza estaba en el mercado central, estuve con un negocio familiar, con mi tío. Nos ofrecieron esta oportunidad y nos pareció muy buena idea el vender algo diferente en una zona que la gente lo desconoce. Para no dejar de perder el hilo de nuestras raíces, la carnicería decidimos ponerle el nombre de Carnicería La Pilarica. Primero por nuestra patrona, la Virgen del Pilar, y el Ica porque es algo muy característico de los maños, que donde vamos es Ico Ica. ¿Qué pasa, Elena? ¿Qué ponemos hoy? Mira, hoy me llevaré unas alitas. Vale, muy bien. Tuviste una receta de los hermanos Torres. Yo empecé a venir aquí porque me hablaron de la longaniza de Aragón. Y cuando la probé, bueno, viene todo el mundo, viene toda mi familia. Nos encanta porque es el único sitio donde la venden, no la venden en ningún sitio más. Poco a poco nos dimos cuenta pues, que lo que funcionaba era lo diferente. Y lo diferente para ellos es lo cotidiano para nosotros. Longaniza, morcilla, chorizo, el ternasco de Aragón, que aquí se llama cordero de Aragón. Aparte que son súper majos. Yo vengo aquí a veces a hablar solo. Paso el ratito, compro 4 cosas, que siempre hay cosas buenas, y ya está. Y este año hemos contado con Marisa, que ya lleva con nosotros un año y es una auténtica catalana trabajando productos de Aragón, pero la vamos a poner, pero maña, ¿eh? Y yo a cambio pues les doy unas nociones de catalán bàsiques. Què, Marisa, com va la longanissa? Bé, aquí estem, acabant ja. Veis com parlo català? Molt bé, Molt bé, molt bé. David se arranca un poquito más. Yo soy un poquito cortadilla a la hora de hablarlo, sobre todo, entenderlo prácticamente lo entiendo todo. A l'Arantxa le cuesta una miqueta, però bueno, ho aconseguirem, ¿eh? Sí, hombre, y tanto. Yo soy buena profesora. No se le escapa una, está siempre pendiente de todo. Pero bueno, lo mío es el aragonés y ya está, ¿no?